La relatividad y la mecánica cuántica son los dos grandes pilares de la física moderna. Aunque describen aspectos muy diferentes de la realidad, ambas transformaron nuestra comprensión del universo y permitieron avances tecnológicos que hoy forman parte de la vida cotidiana. La teoría de la relatividad fue desarrollada por Albert Einstein a comienzos del siglo XX. Su punto de partida fue una pregunta aparentemente sencilla. ¿Qué ocurre con el espacio y el tiempo cuando los objetos se mueven a velocidades muy cercanas a la de la luz? La física clásica suponía que el tiempo transcurría igual para todos los observadores y que el espacio era un escenario fijo e inmutable. Einstein demostró que no era así. Según la relatividad especial, el espacio y el tiempo forman una única estructura llamada espacio-tiempo y tanto las distancias como la duración de los acontecimientos dependen del estado de movimiento del observador. En este sentido, una de las consecuencias más famosas de esta teoría es la equivalencia entre masa y energía, expresada mediante la célebre ecuación energía igual a m por c al cuadrado. Esta relación mostró que la materia contiene enormes cantidades de energía y abrió el camino a importantes desarrollos científicos y tecnológicos. En 1915, Einstein presentó la relatividad general, una teoría aún más profunda. En ella explicó la gravedad no como una fuerza que actúa a distancia, sino como una curvatura del espacio-tiempo causada por la masa y la energía. Los planetas giran alrededor del Sol porque siguen las trayectorias marcadas por esa curvatura. La teoría ha sido confirmada repetidamente mediante observaciones astronómicas y sigue siendo también la mejor descripción de la gravedad disponible. Mientras tanto, otros científicos intentaban comprender fenómenos que ocurrían en el interior de los átomos. De esos esfuerzos nació la mecánica cuántica, desarrollada por investigadores como Max Planck, Niels Bohr, Werner Heisenberg y Erwin Schrödinger. La mecánica cuántica reveló que las partículas subatómicas no se comportan como pequeños objetos sólidos. En muchos casos muestran simultáneamente características de partículas y de ondas. Además, no siempre es posible predecir con exactitud el resultado de una medición. La teoría proporciona probabilidades sobre lo que puede ocurrir. También establece límites fundamentales al conocimiento simultáneo de ciertas propiedades como la posición y la velocidad de una partícula. A pesar de parecer extraña, la mecánica cuántica ha demostrado una precisión extraordinaria. La teoría atómica es una de las ideas más influyentes de la historia de la ciencia. Su principio fundamental sostiene que toda materia está formada por unidades extremadamente pequeñas llamadas átomos. Aunque hoy esta afirmación parece evidente, durante gran parte de la historia fue una hipótesis filosófica sin pruebas experimentales. La idea surgió en la antigua Grecia con pensadores como Demócrito, quien propuso que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles. Sin embargo, esta intuición carecía de fundamento experimental y fue olvidada durante siglos y siglos. No fue hasta comienzos del siglo XIX cuando la teoría atómica adquirió una base científica gracias al trabajo de John Dalton. Dalton observó que los elementos químicos se combinaban siguiendo proporciones definidas y concluyó que cada elemento estaba formado por átomos propios, distintos de los de otros elementos. A lo largo del siglo XIX, numerosos experimentos reforzaron esta idea. Los científicos descubrieron que los átomos explicaban de forma coherente las reacciones químicas y permitían también comprender la composición de las sustancias. Sin embargo, todavía se creía que el átomo era una esfera sólida e indivisible. Esta visión cambió a finales del siglo XIX cuando Thomson descubrió el electrón. Por primera vez se comprobó que el átomo contenía estructuras internas y poco después los experimentos de Ernest Rutherford demostraron que la mayor parte de la masa atómica se concentra en un núcleo diminuto situado en el centro. Más tarde se identificaron otras partículas fundamentales como los protones y los neutrones. Durante el siglo XX, la teoría atómica se integró con la mecánica cuántica. Los electrones dejaron de concebirse como pequeñas esferas orbitando alrededor del núcleo y comenzaron a describirse mediante funciones
matemáticas que indican la probabilidad de encontrarlos en determinadas zonas del espacio. Esta nueva visión permitió explicar con gran precisión las propiedades químicas de los elementos y el comportamiento de la materia. La teoría atómica también transformó la tecnología y la industria. Gracias a ella se desarrollaron nuevos materiales, medicamentos, técnicas de diagnóstico médico y numerosas aplicaciones electrónicas. Además, permitió comprender los procesos que alimentan a las estrellas y reveló el origen de muchos elementos químicos presentes en el universo. Uno de sus resultados más trascendentales fue el descubrimiento de la energía nuclear. Al comprender la estructura del núcleo atómico, los científicos aprendieron a liberar parte de la energía contenida en la materia. La teoría electromagnética es una de las grandes unificaciones de la física y una de las bases fundamentales de la tecnología actual. Explica cómo interactúan la electricidad, el magnetismo y la luz como manifestaciones de un mismo fenómeno físico, el campo electromagnético. Su desarrollo culmina en el siglo XIX gracias al trabajo de James Clerk Maxwell, quien reunió en un solo marco matemático las leyes descubiertas previamente por científicos como Faraday, Ampère y Gauss. Antes de Maxwell, la electricidad y el magnetismo se estudiaban como fenómenos separados. Sin embargo, los experimentos mostraban conexiones profundas entre ambos. En este sentido, uno de los avances clave fue el descubrimiento de que una corriente eléctrica genera un campo magnético y a su vez un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica. Este principio de inducción, estudiado por Faraday, fue esencial para entender la relación entre ambos fenómenos. Maxwell dio el paso decisivo al formular un conjunto de ecuaciones que describen cómo se comportan los campos eléctricos y magnéticos y cómo se propagan en el espacio. A partir de estas ecuaciones predijo algo extraordinario: la existencia de ondas electromagnéticas que viajan a una velocidad constante igual a la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo aproximadamente. Esto llevó a la conclusión de que la luz misma es una forma de onda electromagnética. Esta idea unificó la óptica con la electricidad y el magnetismo, mostrando además que fenómenos aparentemente distintos eran en realidad expresiones de una misma interacción fundamental. Posteriormente, Hertz confirmó experimentalmente la existencia de estas ondas, lo que abrió el camino a la radio, la televisión, el radar y todas las formas modernas de comunicación inalámbrica. La teoría electromagnética también explica cómo se comportan las cargas eléctricas en movimiento y cómo se generan campos alrededor de ellas. Estos principios son esenciales para el funcionamiento de motores eléctricos, generadores, transformadores y prácticamente toda la infraestructura energética de la sociedad actual. En el siglo XX, la teoría electromagnética se integró con la mecánica cuántica para dar lugar a la electrodinámica cuántica, que describe con gran precisión cómo interactúan la luz y la materia a nivel subatómico. Esto permitió entender fenómenos como, por ejemplo, la emisión de luz por los átomos y el comportamiento de los electrones en los materiales. Hoy en día, la teoría electromagnética es la base de prácticamente toda la tecnología. La teoría microbiana de la enfermedad es uno de los avances más decisivos de la historia de la medicina. Su idea central es sencilla pero revolucionaria. Muchas enfermedades no se originan por males internos o desequilibrios abstractos, como se creía antiguamente, sino por la acción de microorganismos invisibles como bacterias, virus o también hongos. Durante siglos, la medicina estuvo dominada por teorías como la de los miasmas, que sostenía que las enfermedades se transmitían por el aire corrupto o la suciedad ambiental. Este enfoque impedía comprender la verdadera causa de muchas epidemias y limitaba la eficacia de los tratamientos. En este sentido, el cambio comenzó en el siglo XIX gracias al trabajo de científicos como Louis Pasteur. Pasteur demostró que la fermentación y la descomposición de los alimentos eran causadas por microorganismos vivos. Sus experimentos refutaron la idea de la generación espontánea, que había sido afirmada, por ejemplo, por Aristóteles, y establecieron que los microbios
provienen de otros microbios preexistentes. A partir de sus investigaciones concluyó que estos organismos podían ser responsables de enfermedades infecciosas. De forma paralela, Robert Koch desarrolló métodos rigurosos para identificar microorganismos específicos asociados a enfermedades concretas. Estableció los llamados postulados de Koch, que permitían demostrar de manera científica que un microbio determinado causaba una enfermedad concreta. Gracias a este enfoque, se identificaron agentes responsables de enfermedades como la tuberculosis y el cólera. La teoría microbiana transformó por completo la medicina. Por primera vez, las enfermedades infecciosas podían entenderse como procesos biológicos causados por agentes externos identificables. Esto permitió desarrollar medidas de prevención eficaces como la esterilización de instrumentos médicos, la pasteurización de alimentos y la mejora de las condiciones higiénicas en hospitales. Uno de los impactos más importantes fue el desarrollo de la salud pública moderna. La comprensión de cómo se transmiten los microorganismos llevó a la implementación de sistemas de alcantarillado, suministro de agua potable y normas de higiene en ciudades de todo el planeta. Estas medidas redujeron drásticamente la propagación de enfermedades infecciosas. Además, la teoría microbiana abrió el camino al desarrollo de vacunas, antibióticos y tratamientos específicos contra infecciones, lo que supuso una auténtica revolución en la esperanza de vida humana. Enfermedades que antes eran mortales pasaron a ser prevenibles o tratables. Hoy en día esta teoría sigue siendo la base de la microbiología, la epidemiología y gran parte de la medicina moderna. La teoría de la evolución propuesta por Charles Darwin es uno de los pilares fundamentales de la biología moderna y una de las ideas científicas más influyentes de todos los tiempos. Su importancia radica en que proporciona un marco explicativo único para entender la diversidad de la vida en la Tierra. Antes de Darwin, muchas explicaciones sobre la vida se basaban en ideas fijas según las cuales las especies habían sido creadas tal como existen hoy y no cambiaban con el tiempo. Con el paso del tiempo, se entiende. Sin embargo, las observaciones de la naturaleza mostraban una enorme variedad de organismos y adaptaciones que estas teorías no lograban explicar de manera satisfactoria. Darwin desarrolló su teoría tras su viaje a bordo del Beagle, de este barco, donde observó la fauna y flora de diferentes regiones del mundo, especialmente en las Islas Galápagos. Allí notó que especies similares presentaban variaciones según el entorno en el que vivían, lo que sugería que estaban relacionadas entre sí y que habían cambiado con el paso del tiempo. La idea central de la teoría de la evolución es que las especies no son estáticas, sino que cambian a lo largo del tiempo y a lo largo de generaciones mediante un proceso de selección natural. Este mecanismo actúa sobre la variación existente entre los individuos de una población. Aquellos con características más favorables para su entorno tienen mayores probabilidades de sobrevivir y reproducirse, transmitiendo esas características a la siguiente generación. Con el tiempo, estos cambios acumulados pueden dar lugar a nuevas especies. Este proceso explica la adaptación de los organismos a su entorno y la enorme diversidad de formas de vida que observamos en el planeta. Además, uno de los aspectos más revolucionarios de la teoría de Darwin es que unifica toda la biología bajo un mismo principio explicativo. En lugar de considerar cada especie como un caso aislado, la evolución las conecta en un árbol de descendencia común, donde todas las formas de vida comparten ancestros en algún punto del pasado. Más tarde, los avances en genética confirmaron y ampliaron la teoría de la evolución, mostrando que la herencia de las características está codificada en el ADN. Esto permitió integrar la selección natural con la biología molecular, dando lugar a la síntesis evolutiva actual. La teoría de la evolución transformó profundamente la comprensión del ser humano, situándolo dentro del mismo proceso natural que el resto de los seres vivos.